Conversando con el Padre Eusebio. Buenas tardes, bienvenido a su programa Conversando con el Padre Eusebio. En este mes de mayo he dedicado el mes de la Virgen, el mes de la vocación, orar y discernir las vocaciones de la iglesia. Y ese es el tema que vamos a ver en esta tarde. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. De vuelta con el programa Conversando con el Padre Eusebio. Esta tarde tenemos invitado al diácono Gilberto Tapia y a su esposa Claudia de Tapia, que nos van a acompañar y nos van a hablar de dos vocaciones específicas. En primera instancia, la vocación al matrimonio, la familia, y luego un segundo llamado al Gilberto, pero que ese llamado se realiza con la autorización de la esposa y de la familia. Así que vamos a empezar esta conversación con ellos. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio. Esta tarde tenemos como invitado al diácono Gilberto Tapia y la esposa Claudia de Tapia, y vamos a ver las dos vocaciones que ellos están viviendo ahora mismo. La primera, del matrimonio, la realización del hombre y la mujer en la familia, y luego la vocación en el diaconado permanente. Gilberto y Claudia, bienvenidos a esta tarde, a Hola, Conversando con el Padre Eusebio. La primera pregunta, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezó el proceso de su vida matrimonial, de familia? Bueno, ¿cuál respuesta quiere? ¿La corta o la larga? La corta. Bueno, nosotros nos conocimos, por quitarme un poquito esto, nosotros nos conocimos por allá, por el año 1900 algo. Yo estaba en tercer año, saquen la cuenta, yo estaba en tercer año de secundaria. Ya yo me había graduado de secundaria, tenía 18, 19 años, o sea, nos llevábamos 5 años de los dos, y nos conocimos por una exnovia mía. Wow. Así que imagínese eso. Mi exnovia me dice, hombre, yo te espero en la casa de mi amiga.
Y bueno, no se escandalice nadie porque no le robé no le robé la amiga a mi novia, ni dejé a mi novia por la amiga. No, eso no fue así. Entonces, ya 9 años después, terminamos siendo esposos. Nos casamos 9 años después, fuimos muy buenos amigos. ¿Algo que agregar? Bueno, fue así como lo dice Beto. Él fue a mi casa a buscar a su novia, que en ese momento estaba conmigo en el colegio. Ella me lo presentó. Él trabajaba cerquita de mi casa, así es que frecuentemente pasaba, me saludaba, pero en ese momento pues no llegamos a ser amigos cercanos. Con el tiempo empezó la amistad y, como él lo dice, esa amistad duró unos 9 años, hasta que por cosas de un choque que yo tuve y lo tuve que buscar a él para que me ayudara con la reparación, allí nos volvimos a encontrar y creo que un añito después nos casamos. Qué bendito choque. Sí. Bendito choque, padre, así mismo es. Creo que las cosas están escritas, el Señor ya las tiene en renglones de repente curvos, escribe exactamente recto. Y el choque se dio fue para, más que nada, volvernos a encontrar y un año después quedar casados. Ya tenemos 25 años de matrimonio. Celebraron su boda de plata. Sí, ¿Cuántos hijos tienen? Para que la gente conozca, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos 2 niñas. Carolina tiene 24 años. Andrea acaba de cumplir 18 el año pasado. Sin embargo, yo he estado 5 veces embarazada, así es que también contamos a la primera, que se llama Andrea Carolina. Luego tuvimos a Carolina, luego tuve una pérdida espontánea, luego tuve a Andrea y hace 10 años tuve a Alessandra Victoria. Así que realmente tenemos para nosotros 5 hijos, 2 que están con nosotros y 3 que nos esperan en la ciudad eterna. Dificultades en el matrimonio, o en el noviazgo primero y después en el matrimonio. Yo, para mí, mi primera dificultad es que yo siempre fui muy celosa. Siempre. Ya después de 25 años, por supuesto que no tanto. Pero al principio fue muy difícil porque yo venía de una casa de familia, o sea, mi hermano, mi mamá, mi papá y yo, éramos 4, siempre muy de la casa. De hecho, cuando los primeros años en que Beto me visitaba era muy difícil porque él me llevaba 5 años, entonces para mí era como muy grande, y esas primeras visitas y esos primeros acercamientos fueron difíciles. Ya después, cuando formalizamos, digamos que el noviazgo, la dificultad vino, e incluso en el matrimonio, en que él estaba acostumbrado a una vida de soltero, ya él vivía solo, era muy independiente, y a mí me costó mucho eso, y a él le costó mucho adaptarse ahora a tener una vida de pareja, a tener que llamar para decir ya voy tarde, no voy, incluso de novios a veces no se aparecía, yo no sabía de él, y ya casados también era igual. Entonces yo creo que esa parte fue muy difícil. No problemas de faldas ni nada de eso, realmente no, sino simplemente un problema de adaptarse a la vida matrimonial, a que ya no eres uno, sino que eres 2. Eso más que nada yo creo que fue como la base de los primeros inconvenientes en el matrimonio, ese proceso de adaptación. ¿Gilberto? Y yo creo que a mí me costó muchísimo, de hecho le contaba a Claudia que el día que nosotros nos casamos un 28 de enero del año 95 en la iglesia de Lourdes. Entonces yo estaba ahí, recuerdo bien, con el difunto padre Benjamín Fidel, el padre Fidel, y el padre Fidel me preguntaba qué le pasa. Yo no, que ya está demorando demasiado, estoy a punto de arrepentirme. Y entonces el padre me miraba así: ¿me lo estás diciendo en serio? Y yo, claro que sí, padre. ¿Cómo lo van a dejar esperando tanto tiempo? Pero las novias siempre dejan esperando, por la experiencia que tengo. Así es. Y bueno, yo creo que desde allí empezaron como ese tema en el noviazgo. Pues el noviazgo también pasó
Yo los últimos momentos antes de casarme, los últimos 6 o 7 meses ya no vivía solo, sino que vivía con una tía. Y recuerdo bien que yo llegaba cansado del trabajo y le decía a una prima que en paz descanse, le decía: si llama a Claudia, dile que yo no estoy, que yo no he llegado. Y me acostaba a dormir. Y yo me cansaba llamando día y noche y día, y podía llegarse al día siguiente y él todavía no había llegado, ni allá ni acá. Sí. Me imagino que esos fueron momentos difíciles en el principio, la adaptación de una vida libre, por decirlo, independiente, como lo dijiste, a una vida de compromiso donde ya hay normas, patrones que seguir, y no es fácil para alguien que es independiente económicamente, que se maneja por muchos años solo, volver a entrar a un sistema rígido, puede ser, no es tan rígido, sino rígido, entrar a una norma le cuesta. Vamos a ir a una pausa y regresamos conversando con el padre Eusebio y el diácono Gilberto y su esposa Claudia. De vuelta con su programa Conversando con el padre Eusebio, esta tarde con el diácono Gilberto Tapia y su esposa Claudia. Nos están contando de su experiencia de noviazgo, sus primeros años de matrimonio, la adaptación del estilo de vida de uno y del otro, y cómo causó dificultad, pero cómo siguieron, cómo fueron perseverantes. Ahora nos van a seguir explicando ellos cómo fue esa etapa de acoplarse el uno al otro y ese proceso de conversión para poder escuchar el segundo llamado que Dios le tenía a ustedes como esposos. Bueno, sí, los primeros años de matrimonio no fueron la excepción del noviazgo. Sí hubo esa parte donde, y era por mí, porque era como el potro indomable, el que no le gustaba estar, que le dijeran nada, el que si llegaba al trabajo, yo me quedaba trabajando hasta tarde, pues no me gustaba que me estuvieran llamando, o sea, que me pudieran poner como un parámetro de a qué hora o qué horas tenía que tener para poder llegar a la casa. ¿Por qué? Porque obviamente vivía mucho tiempo, muchos años solo. Obviamente me casé cuando cumplí 28 años, Claudia en ese momento tenía 23 años y que ella venía de un hogar de su papá, de su mamá, con su hermano, con su abuela, pues yo venía de vivir solo y obviamente no rendía como cuentas a nadie. Yo creo que eso trajo un conflicto familiar muy fuerte y que por muchos años en esa adaptación pues a mí me costó, pero a la larga yo creo que trajo sus frutos. Yo creo que el punto culmen de la situación fue el nacimiento de la primera bebé. Yo creo que allí empezó un primer llamado. Como todos dicen y saben, a veces hay que pasar por situaciones complicadas y dolorosas para uno poner los pies en la tierra. Yo creo que ese fue como el primer jamaqueo de nuestro matrimonio. Nadie, yo creo que nadie, eso es imposible, espera que vas a perder a tu primer bebé, el primer bebé que tú esperas con todas las ansias del mundo, que amas, que adoras. Y para Beto fue más impresionante que para mí, en el sentido de que a mí me ocultaron lo que estaba pasando.
Y pues Beto fue el que tuvo que estar con la bebé en cuidados intensivos, que tuvo que estar con la bebé hablando con los doctores. Entonces yo creo que eso fue lo primero que empezó a mover algo en el corazón de Beto, aunque después de algunos años él sí me confesó, cuando eso pasó yo dije, ya nada nos ata, y pensó pues en ya separarnos. Lo que no sabía es que el Señor tenía un as bajo la manga, porque en la vida, ahora que uno echa el cassette para atrás, uno dice, de verdad, Dios tiene todo plenamente contemplado. Esta situación pasó en junio y en agosto yo estaba embarazada de nuevo. Entonces, no tuvo chance de escapar. Así es que empezó nuestra historia nuevamente. Un poquito estresante ese embarazo, porque uno ya queda muy sentido y pues habían pasado muy poco tiempo, solo 2 meses, y nuevamente embarazada yo. Gracias a Dios pues nace Carolina, y viene poco a poco un proceso. Como Beto dice, ya desde joven yo empecé en catequesis desde que yo estaba en confirmación. Después de ahí entré al grupo juvenil, después me hice catequista. Entonces yo siempre estaba en cosas de la iglesia. Yo nunca dejé de orar. Beto no iba conmigo a la misa los domingos, pero yo seguía yendo a la misa siempre los domingos. Entonces yo siento que el Señor estaba haciendo su obra, poco a poco, y en mí lo que sí definitivamente hizo en ese momento es llenarme de paciencia, y a él también, ¿no? Porque las peleas no paraban, sí había muchas peleas, muchas dificultades los fines de semana o los días de semana, cualquier día, pero yo tengo que decir hoy con toda certeza que Dios estaba en nuestro matrimonio, porque no nos separamos. Hoy día muchísima gente a la primera, a la segunda, ya se separa. Después de todo lo que pasó, aquí estamos 25 años, entonces yo tengo que decir que nuestro matrimonio desde el principio estaba pensado y bendecido por el Señor. Le pregunto, superada esa etapa, ¿cómo empieza el proceso de Beto en la vida de la iglesia, que llega a escuchar un segundo llamado vocacional? Primero al matrimonio, con todas las dificultades que nos han comentado, pero cómo escucha un segundo llamado y cómo tú lo apoyas y cómo él desarrolla ese llamado que Dios le... ¿Cuáles son las etapas de ese llamado, de ese segundo llamado? Bueno, yo pienso que entrando los años, yo creo que Carolina ya tenía como 5 años, 6 años, había nacido ya Andreita, antes de Andrea creo que Claudia tuvo otro embarazo, pues por ahí ya se vinieron como algunas cositas que a mí me empezaron como a remecer, y dije, no, yo creo que la familia es primero, no todo puede ser trabajo, no todo puede ser una situación. Yo llegaba al punto de decir que Claudia trabajaba de lunes a viernes, pero los sábados yo le reclamaba mucho que porque ella los sábados tenía que estar en la iglesia dando catequesis, cuando tenía que estar en la casa yo trabajando, ella tenía que estar cuidando a las niñas. Pero eso llegó un momento en que yo dije, ve acá, yo también tengo que hacer mi contribución. Pero en esa rebeldía, Claudia iba ya, nosotros empezábamos a vivir en Brisas del Golf. Claudia iba a la iglesia de San Juan Apóstol allá en Brisas. Recuerdo que la parroquia estaba en construcción apenas, había que llevar mesas, sillas, no sé qué, para poder ir a la celebración. Y yo le decía que no, que yo seguía yendo a mi parroquia, que mi parroquia era San Judas Tadeo. Pero yo creo que hubo un momento, en algún momento de por allí, que en esa conformación a Claudia la vienen a buscar, ya hace algunas amistades, y esas mismas amistades dentro de la parroquia ya van diciendo, creo que fueron angelitos que le dijeron, ¿por qué tú no eres catequista? Yo le dije, no, yo en eso no entro. Y por otro lado, bueno, pues ese grupo de apoyo. Ah, bueno, está bien, grupo de apoyo, eso no es mucho. Y me dieron por donde me duele. Ese grupo de apoyo era cuando había que hacer utilería o cuando había que hacer, apoyar en algún tipo de comida. A mí me gusta hacer muchas comidas, me gusta hacer asados. Entonces, claro, por ahí empieza la cosa. Ya para los años 2000,
creo que ya me fui metiendo de lleno a la iglesia nuevamente, empecé a trabajar en los coros, y yo creo que por ahí se dio fue la cosa en Brisas del Golf. Vamos a una pausa en estos momentos y regresamos con Claudia contándome esa etapa de la conversión de Gilberto y ese segundo llamado al diaconado permanente. Continuamos conversando con el padre Eusebio, con el diácono Gilberto Tapia y su esposa Claudia, y ella nos va a contar cómo fue esa etapa de conversión hacia el segundo llamado y a la consolidación de su familia en el amor de Dios. Gracias, padre. Bueno, yo recuerdo que mi hija menor estaba en el coro de niños, entonces nos acostumbramos como a sentarnos cerca del coro, y ya después íbamos y siempre nos sentábamos ahí cerca, y por cosas de esas que el Señor ya tiene programadas y previstas, escucharon a Beto cantar desde la banca, y alguien le dijo: ¿por qué no se mete al coro? Y él como que lo pensó, pero entonces empezó a ayudar al coro de niños, y por ahí se metió y quedó en el coro de niños y en el coro de adultos, y entonces ahí empezó formalmente su vida pastoral en el coro de Brisas del Golf, y que cuando él empieza el diaconado, que tiene que empezar a soltar compromisos, eso fue uno de sus dolores, haber dejado el coro, y lo intentó como seguir en las dos cosas, pero no le daba el tiempo. Pero en ese proceso, antes de iniciar el diaconado, él tiene que consultarte a ti, tú tienes que dar el permiso, tienes que consultar a la niña. Sí. Pero es que todavía no había, no hemos llegado al diaconado. Nosotros tuvimos una crisis matrimonial. Ya estaba, como esta vez sí, yo siento que de todo lo que nos ha pasado, yo pienso que esa fue la más seria. No recuerdo la causa y no es importante, pero lo importante es que nosotros habíamos pensado en psicólogos, no me acuerdo si llegamos a ir realmente, pero no sé cómo llegamos a las manos del diácono Chico y su esposa Norma, y ellos fueron los que nos ayudaron a pasar esa dificultad con reuniones sencillas, con conversatorios de como si fueran nuestros papás. Y yo creo que algo vio Beto en el diácono, algo, yo pienso que por allí, yo creo que no lo hemos hablado, pero esa es mi impresión. Yo siento que el llamado de Beto pudo venir mucho de eso que él vio en el diácono Chico y en su esposa, y cómo ellos fueron nuestra inspiración en ese momento. Luego, el padre Juan Rooney fue muy cercano a Beto y también fue su asesor durante mucho tiempo, probablemente pues este tiempo de crisis. Después vino una crisis también laboral en la vida de Beto, y yo creo que allí fue donde vino ese algo en su corazón, ese llamado que él sintió. Y por último, cuando ya se abren las inscripciones al diaconado permanente, y yo le digo al diácono Chico, Beto vio eso y como que le llamó la atención. Entonces el diácono de una vez llamó a Beto y le dijo: tal día tienes la reunión, y él fue.
Y ya después empezó todo el caminar de Beto ya iniciar en ese primer año. Yo creo que al principio nosotros no sabíamos lo que era eso. O sea, me voy a meter al diaconado. Pues me parece súper chévere porque es como voy a estar en las cosas de Dios. Al principio uno no sabe. Es después, cuando ya está como montado en el caballo, que uno dice, ay Dios mío, ¿me bajo o qué hago? Porque sí se nos puso bastante difícil la situación. Beto tenía que ir a la universidad todos los días y cuando Beto llegaba, eran como las 2 de la mañana y Beto no se había dormido porque tenía que estudiar, tenía que leer, tenía que hacer trabajos. Entonces había la oportunidad de que yo lo acompañara a la universidad, pero yo le decía, no podemos estar los dos fuera de la casa, uno de los dos tiene que estar aquí, yo no tengo empleada, entonces ¿quién se queda con las niñas? Tampoco es que estén tan grandes, así que yo no lo acompañé a las clases. Él iba, entonces era todo el tiempo del trabajo solos, él en su trabajo, yo en mi, obvio. Después él se tenía que ir para la universidad, cuando él llegaba ya yo estaba cansada, yo me dormía y él se quedaba haciendo sus tareas, entonces sí. Pero había disponibilidad tuya para que él siguiera dando esos pasos. Totalmente, totalmente. Él puede decirlo, ¿no? Yo creo que yo no me opuse, yo dije, si este es un llamado de Dios, yo me puedo oponer a lo que sea menos a un llamado de Dios. Si esto es un llamado de Dios, yo no lo iba a impedir. Y segundo, Beto estaba feliz. O sea, Beto estaba viviendo esa preparación al diaconado en modo felicidad. O sea, yo lo veía, yo veía su cambio, yo veía su esfuerzo, su entrega. Entonces yo no podía ser, y hasta el sol de hoy pues así lo considero, yo no puedo ser de ninguna manera un obstáculo a la acción de Dios en su conversión y al servicio que Él le presta. Tenemos en cuenta, Gilberto, de que dentro del segundo llamado está un primer llamado que te lleva a consolidar tu familia en el amor de Dios y el servicio en la caridad, la liturgia y el acompañamiento a los más necesitados, ¿no? Y trabajar con un sacerdote o con el obispo, pero que la familia es el núcleo importante de tu primer llamado y que consolida el segundo llamado. Así es, padre. Recuerde que en la formación, pues a nosotros yo en ese momento hablaba de 4 o 5 patas que uno tenía, pero antes de llegar a ese momento de entrar ya Claudia contó más o menos el testimonio. Yo recuerdo una vez que Claudia me preguntó, pero tú estás en esto, pero ¿cuándo tú vas a agarrar en serio ¿cuándo vas a agarrar en serio todas estas cosas? Yo le decía a Claudia, el día en que yo me comprometa, el día en que yo de verdad quiera dedicarme a lo del Señor, lo voy a hacer tan en serio que no voy a hacer más nada que eso. Y yo creo que eso fue como una clave, sin saberlo, fue como como decir algo que lo que estaba diciendo se iba a realizar en función de lo que el Señor quería con uno. Ahora, corrían los años 2005, 2006 cuando yo decía eso. Yo entré al diaconado en el 2012, inicio del 2012. Entonces, por allá por el 2010, 2009, 2010, cuando perdemos a Alessandra, pues obviamente yo tuve una crisis y yo creo que ahí, con la pregunta que usted hace, ¿cuándo fue que tú sentiste ese llamado de verdad? Realmente fue en la crisis con Alessandra Victoria, y esto no se lo comento a todo el mundo. Padre, yo estoy frente al Santísimo Sacramento, frente al Santísimo, yo me arrodillo frente al Santísimo y le dije al Señor, tú me quitaste la fe, tú me quitaste a mi hija, tú me quitaste la fe, pero de tu iglesia yo no me voy, devuélveme mi fe. Y yo creo que eso fue la clave, Padre. Ahí yo creo que fue como el antes y el después. Ahí fue con todo, decir con todo. La niña tenía un propósito
en mi vida, tenía un propósito en nuestra vida matrimonial y tenía un propósito con todos nosotros en la vida de familia, ¿verdad? A la pregunta que usted se refiere, que la familia es primero, sí, tenemos un compromiso con el obispo, con usted como sacerdote dentro de la iglesia, pero que la familia es primero, eso lo tenemos bastante claro y gracias a Dios pues le damos de que el diaconado yo sé que es en familia, porque desde el primer día nos los van inculcando. Cuando corría el año 2011, iba en el carro manejando, siempre cargaba, creo que era Radio María, y escuché la propaganda hacia el diaconado permanente, que se iban dando las inscripciones. Recuerdo que ese día llego a la casa y le digo, ¿sabes qué, Claudia? Escuché que se están abriendo inscripciones para el diaconado permanente. ¿Cómo sería eso? Pero bueno, lo dejé así. Otro día volví a escuchar o abrí el Panorama Católico y había una página donde decía, bienvenido, se abren las aperturas para el diaconado permanente. Pues lo vi, se lo enseño a Claudia y ya lo dejé así. Un buen día llegando a la parroquia, yo recuerdo que nosotros al coro de niños los viernes lo practicábamos a las 7 de la noche y a las 8 de la noche empezaba la práctica con el coro de adultos. Entonces yo llegando a la parroquia me apaña el diácono Francisco Udin, el diácono chico, el patriarca de cariño como le decimos, y me dice, Betonovich. Yo, ¿qué pasó, diácono? ¿Cómo está? Me dice, mañana te espero a las 8 de la mañana en el seminario mayor. Yo, ok, voy para allá. Y así mismo, Claudia estaba ahí y cuando yo la miro ella se echa a reír y en esa sonrisa de ella yo dije, lo está probando. Y desde ahí arranca entonces la preparación al diaconado permanente. Bueno, lo dejamos aquí en este momento, vamos a una pausa y regresamos de ese inicio de tomar en serio el llamado de Dios. Hubieron 3 medios, Radio María, el Panorama y el diácono chico, que ha tenido una cercanía con ustedes, que lo ha orientado y que es un testimonio de vida y que te impacta y te dice mañana a las 8 de la mañana. Volvemos ahora. Regresamos con su programa Conversando con el Padre Eusebio, el diácono Gilberto y su esposa Claudia. Nos están contando todo ese proceso que lo lleva a un segundo llamado y al acompañamiento de ese segundo llamado. Queremos saber cómo lo han realizado ya el llamado, concretamente dentro del diaconado, dentro de la familia y el diaconado, la institución de diácono y el servicio que brinda a la comunidad. Sí, padre, trataré de ser un poco breve. El tiempo de preparación para el diaconado permanente te permite darte cuenta de varias cosas. Una, que se va viviendo una espiritualidad familiar que yo no la experimentaba antes. Entonces esa espiritualidad familiar te lleva a añorar y amar más a tu familia, a abrirte a tu familia, a quererla más en toda esa preparación. Nosotros que tuvimos, como lo dijo Claudia, una preparación educativa, también la tuvimos en campo. Primero pasamos por las cárceles y luego tuvimos por las garzas de Pacora y la mesa de San Martín y luego por Paraíso de la zona del Canal, en esa preparación no solamente educativa sino práctica. Y yo creo que eso nos va llevando a que nosotros vayamos haciendo, estemos listos para cuando ya por la imposición de las manos del obispo y por voluntad propia del Señor, pues seamos diáconos. Este año de diaconado, yo puedo decir, cumplimos un año de diácono el 27 de abril, hace poquito, cumplimos el primer año de diaconado como familia. Le doy muchas gracias a todos los que han permitido que nosotros podamos vivir
a plenitud el diaconado con la familia y vivirlo con alegría. Claudia decía eso, que ella notaba mucha alegría en mí. Creo que hacerlo uno lo hace con mucha alegría. Hoy por hoy puedo decir que estoy en una parroquia no es porque lo tenga aquí presente, con el Padre Eusebio. A veces siento que tengo las manos atadas, pero yo sé que él está cuidando a la familia del diácono Gilberto, y por eso es que él está haciendo lo que hace, porque no se queda quieto. El padre no se queda quieto, pero muchas veces he tenido las ganas de venir a apoyarlo también. Yo creo que eso es la liturgia, la palabra, el servicio y la caridad que debe dar el diaconado, pues nos va llevando también a que vivir esa espiritualidad con aquello que el Señor te va regalando, con los que te va poniendo en la mano. Claudia, de tu experiencia del diaconado, la consagración al diaconado, el servicio que están brindando como familia aquí a la parroquia La Ascensión del Señor, ¿te atreves a exhortar a otras parejas que pasen por la experiencia de este segundo llamado? A las esposas, si el esposo siente un segundo llamado a esta vocación del diaconado permanente, desde tu experiencia. Bueno, yo, claro, padre, o sea, es lo que decía hace un ratito, ¿no? Si usted siente que su esposo tiene esa vocación de servir, porque el diaconado es un servicio, no tenga miedo en apoyarlo y en decirle que sí. Yo no siento que hago mucho, por no decir que no hago nada, más que acompañarlo y darle como la libertad del tiempo. Todavía no estoy involucrada, no me siento que estoy involucrada 100% en una pastoral con él, lo acompaño cuando las otras obligaciones me lo permiten. Entonces no sientan que esto les va a robar nada, por el contrario, esto va a ser una añadidura muy valiosa para su matrimonio, para su crecimiento como pareja, para el crecimiento propio del individuo, porque sí somos una sola carne, pero tampoco podemos olvidarnos que somos dos individuos separados. Y yo siento que decirle que no a una vocación tan bonita, y que el Señor permite que sea una vocación religiosa dentro del matrimonio, yo creo que no habría por dónde negarlo. Atrévanse, soliciten también la asesoría de su sacerdote para que los acompañe en este camino, y cuando sientan también que no pueden, conversen, busquen la manera. Definitivamente les digo, no siempre van a poder estar con él va a poder hacer algunas cosas solos, otras con usted, otras con los hijos, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y también pensemos en la necesidad de los sacerdotes no lo pueden hacer todo. Entonces nosotros le pedimos mucho a la Iglesia Católica, pero la Iglesia no tiene todos los medios, y no tiene todos los sacerdotes, y no tiene todas las manos. Entonces la mano de su esposo es una manito que nosotros estamos ofreciendo, probablemente hasta decir, es lo que yo ofrezco en agradecimiento a todo lo que el Señor me ha dado. Sería una manera también de mirarlo, para que sea como más fácil ese soltarse a lo que Dios propone, y el Señor no nos pide nada que nosotros no podamos hacer. También le dije eso en algún momento al Señor. Si tú piensas que este diaconado es para nosotros, abre todas las puertas. Si tú piensas que no, porque recuerdo que cuando ya le iban a decir si sí se ordenaba o no se ordenaba, creo que esa era nuestra oración. Señor, si tú quieres esto para nuestra vida, abre todas las puertas, y el Señor lo hace. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos con la despedida, el resumen de este hermoso programa que hemos tenido con el diácono Gilberto y su esposa Claudia, analizando y viendo dos vocaciones: primero la vocación a la familia y luego al diaconado permanente, un servicio que se le da a la iglesia.
Les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todo lo que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí y les doy mi bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hombre. Adiós. De vuelta con la parte final de Conversando con el Padre Eusebio. Esta tarde hemos tenido al diácono Gilberto Tapia y su esposa Claudia. Nos han contado su experiencia de cómo se conocieron a través de una ex de Gilberto. Tuvieron 9 años conociéndose, de amistad, un choque los vuelve a unir y 1 año de noviazgo, se casan. Tienen dificultades por el estilo de vida que llevaba, y más Gilberto por ser independiente. Lo cierto es que luego, en esa búsqueda de ayuda, también van buscando el encuentro con Dios. Él va a participar indirectamente en la vida de la parroquia, después se va involucrando en el coro de niños y de adultos. Luego tienen consejería después de una crisis con el diácono Chico, y en esa consejería va naciendo el nuevo llamado hacia el diaconado permanente. Posteriormente, después de varias crisis, de analizarlo, de asumir el diaconado permanente a través de Radio María, Panorama Católico y después el diácono Chico, fueron los medios por el cual Dios utilizó para que Gilberto accediera al estudio. Eso representaba también dificultad en tiempo, pero Claudia nos cuenta de que lo veía feliz en lo que estaba haciendo y lo que estaba realizando, y si estaba feliz, ella no iba a competir con Dios, lo iba a acompañar. Y en este momento, en la vida pastoral de Gilberto aquí en la parroquia de la Ascensión del Señor, ella dice que no ha hecho mucho, que solamente acompañarlo cuando puede, pero sí ha hecho bastante. La oración, la disponibilidad en el servicio, permitirle las horas de trabajo acá pastoral, es un acompañamiento. Acceder a esta entrevista también y el testimonio que nos han dado, que es valioso, es una oportunidad que nos dan para seguir evangelizando y testimoniando que lo llamado que Dios hace no lo hace en el vacío, lo hace concretamente en personas de carne y hueso que se superan a través de una relación con Dios y van encontrando el camino en la consolidación de la familia como institución, y luego en un segundo llamado se abren a la voluntad de Dios y ejercen esa voluntad de Dios. Quiero invitar a todos los señores casados que vean este testimonio, lo valoren, lo ponderen, a los jóvenes. Dios también está llamando al sacerdocio, a la vida religiosa, a las muchachas, y necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al pueblo de Dios. Entonces, este programa quiere llegar a la conciencia de todos ustedes en este mes de mayo, mes de las vocaciones, para despertar la ansia y animar las vocaciones del pueblo de Dios. Quiero agradecerle nuevamente al diácono y a su esposa, al encargado de la música, a Gabriel Aria, y a nuestro productor Joaquín Maizón Hijo, que con agrado nos ayuda a producir este programa Conversando con el Padre Eusebio. Que Dios le bendiga. Este martes 26, lo esperamos el otro martes con otro programa Conversando con el Padre Eusebio.